Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde Fundación Antena les damos la bienvenida a una nueva sesión digital Antena. Hoy día volvemos con nuestro programa territorial que busca conocer y revisar la obra y los procesos de artistas visuales por todo Chile. Y nuestro invitado de hoy, desde el norte, desde Calama, David Corbalán, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte. Él es uno de los artistas seleccionados en este programa. Ya vamos en esta sexta sesión del programa territorial, el cual ha estado conducido por varios de nuestros colaboradores, entre ellas Natalia Arcos, que está aquí con nosotros hoy día. Natalia, para quienes no la conocen, ella es curadora, historiadora del arte e investigadora. Así que tengo el gusto de dejarles los micrófonos. David, Natalia, muchas gracias. Que tengamos una muy interesante conversación. Muchas gracias, Constanza, y gracias a los socios por acompañarnos una vez más en el programa territorial de la Fundación Antena. Y como bien dijo Constanza, hoy día vamos a conocer el trabajo de David Corbalán, que nació en Rancagua, pero se trasladó al norte. Es un apasionado del norte de nuestro país, estudió diseño gráfico en la Universidad de Antofagasta, y después se trasladó a Calama, y por ciertas experiencias también inducidas por Saco. Si se recuerdan que hace algunos meses atrás hablamos con Dagmara, la directora de Saco, también eso influye en este enamoramiento profundo que tiene David con el norte. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por la invitación a la Fundación Antena y a ti, Natalia, por la conversación que vamos a tener ahora. Gracias a ti. Vamos a empezar a ver tu portafolio, conocer esta serie que se llama Desérticos, Sí, que es una serie de obras de escultura, objeto e intervención, ¿cierto? claro, exactamente. Sí, es un proceso que yo, bueno, una serie que yo la defino como serie ahora. Después de 4 años, puedo comprenderla. Mis procesos son así un poco lentos y también muy calmos. Y en el proceso de habitar en el norte de Chile, digamos, bueno, desde mi infancia, pero en donde me he visto un poco cautivado y también desafiado por el territorio, he conseguido desarrollar esta serie de piezas, yo les llamo esculturas, y que están hechas con material industrializado. En este caso, las que estamos viendo está hecha con cable de cobre y hace referencia al paisaje del norte. Y también un poco como recorriendo el norte, el desierto, encontrando todas las piedras volcánicas que hay, con ganas de crear algo. Y bueno, surgió esta idea de crear estas réplicas de piedras en materiales industrializados. Por ejemplo, esta obra, Dos Piedras, es la piedra volcánica y su réplica en cable de cobre. Esta es Podemos la ver misma también, piedra con el claro, por hueco. dentro. Hay distintos procesos. Bueno, estudié en escultura en España y trabajé en fundiciones escultóricas y aprendí los procesos escultóricos clásicos, digamos. Y utilizo esos procesos de molde, de construcción, para crear mis obras como un experimento, una investigación. Y bueno, esta pieza ya dio un salto hacia la fotografía. Esta obra la trabajé junto a Estudio Digital. Hicimos esta foto de la piedra y su réplica hecha con clips. Y la foto, el resultado es una foto que se ve muy tridimensional y que luego yo intervine. Ahí se ve el detalle como de la intervención, también como con trozos de la materia industrial. Mi intención principal es generar un diálogo entre el territorio, naturaleza y la industria, o digamos los efectos que genera la industria en los territorios como en las personas. Esa transformación es la que me interesa. A ver, vamos para atrás. Volvamos a tu llegada al norte y a tu proceso de encuentro con Calama, sobre todo, y con el desierto. Hay una relación anterior que es desde muy niño, que mi padre me llevaba de viaje, y hay un encantamiento con el desierto. Digamos, hay como un misterio y un encantamiento. Y luego ya cuando yo terminé mi educación media, me fui a la universidad al norte porque yo quería estar allá. Y entré a estudiar en Antofagasta y ahí tuve una relación directa con el desierto, con el norte. Terminé la carrera, me dediqué a pintar y me fui a España. Estuve allí 8 años y estando en España decidí regresar y el regreso fue directamente a Calama. Siempre había estado de paso, visitando familiares, no tenía una mayor conexión, digamos, más allá de los recuerdos de la infancia, pero al llegar a vivir allí, claro, es un impacto. O sea,
el impacto de ciudad minera, digamos ciudad campamento minero, porque esa es como la lógica de la Ujú. ciudad. Y el entorno, que por un lado es, te contaba, de repente es como que me cautiva y también me desafía. Y eso generó esta investigación, una investigación material, también habla de la austeridad. Y me pasó en este proceso de querer crear, de querer generar escultura y no encontrar materiales. Bueno, encontraba mármol, pero, pero yo el mármol tengo, digamos, una experiencia con la escultura clásica por los estudios que tengo, pero no me atrae. Y comencé a explorar materia industrializada. Quise generar esta investigación, entonces mucha obra fue un experimento que luego terminó siendo obra. Entonces aquí estamos viendo como los resultados. Esta pieza es un paisaje en la región, la segunda región, digamos, Es hecha con cable de cobre. un mapa de Antofagasta, ¿no? Exacto, el mapa de la región de Antofagasta, claro. Y está, donde Con, está quemado es sí, la ciudad de Calama. es la ciudad de Calama, como una especie de zona de sacrificio también. Sí, de forma inconsciente, como buscando este enlace con el territorio, a través de la escultura, quizás llegar a ciertas fronteras, más allá de del propósito personal. De repente mi obra ha sido más catalogada incluso como artesanía, lo cual para mí es un honor, porque la artesanía habla de lo honesto, de lo manual, del trabajo como a conciencia, y eso me gratifica, claro. Entonces de repente como extender las fronteras de la escultura, que es como yo me formé y como yo comencé, digamos, en el norte como escultor. Esta serie también habla de eso, de territorio, piezas como la anterior, como una piedra volcánica, o este como un tronco de, sí, de Algarrobo. algarrobo. Claro, que es un árbol que es súper resistente, que crece ahí en el desierto, y de alguna forma también escribir esta frase que aparece en todos los cables de cobre que yo compro y que yo corto. De hecho, el cable que yo uso es hecho en Chile y tiene un código y siempre se me repite. Y yo de alguna forma quise plasmarlo en la naturaleza, utilicé este tronco de algarrobo. Y bueno, esta pieza que me ha dado mucha satisfacción, que dio vueltas, dio hartas vueltas y se quedó en la pandemia ahí atrapada. Le vamos a contar a los socios de Antena que nos acompañan hoy en esta sesión de que esta pieza ganó el premio especial del concurso LOEVE de artesanía, que es un premio desde España, donde compitieron un montón de Artista en general, claro. artistas en general. Sí, Y ganaste también ahí, y esta pieza entonces entró a la colección LOEVE. además, claro, sí, no, fue un honor tremendo. Yo participé en el 2019 con esta pieza, la seleccionaron dentro de las 30 primeras. Estas son las dos imágenes de la pieza. Y en ese momento, claro, justo empezó el tema de la pandemia. La obra yo la alcancé a enviar a Londres, porque la exposición iba a ser en París, pero todas las piezas llegaban a Londres. La envié y comenzó la pandemia y se canceló todo. Se canceló la expo, se canceló el concurso, bueno, se aplazó un año completo, y este año, el 2021, vieron el resultado, y además apoyado por la Fundación Loewe, que es increíble. O sea, el trabajo que ellos tienen es tremendo. Yo postulé como cualquier mortal y de repente me veo con la sorpresa de que estoy ahí, que soy el único latinoamericano, y además entender que se entendió el mensaje que yo estoy hablando del abuso, de los abusos de la minería, de la transformación del paisaje y también de escultura. Entonces, fue un regalo dentro de todo este tema pandémico haber quedado, y además este año adquieren la pieza, la colección de Loewe. Así es que súper contento. Sí, hay algo que en esta serie sobre todo está en el camino, como hemos dicho, entre escultura, objetos. De hecho, algunas no son tan grandes como uno pudiera creer. O sea, hay unas que son realmente como objetos, que incluso pueden ser hasta como medio joyas, tienen esta textura media tectónica, como de relieves de capas tectónicas. Hay unos procesos interesantes en esos volúmenes, pero que tú habías ido trabajando anteriormente también en formatos más grandes y en ya tridimensional directamente como se entiende la escultura. Claro, sí. Vengo explorando la escultura desde la primera vez que me fui a vivir a Chiloé, que fue como en el 2002, y comencé a tallar un tronco de coihue con una hacha, y eso fue como mi primera obra. Y ahí en el año 2002 por ahí, y comencé este camino. Fue muy inconsciente al principio, yo quería ser pintor, y bueno, como todo en la vida, de repente uno propone y no, y aparecen, son otros los caminos. Y me pasó eso con la escultura.
Claro, también aquí estamos viendo un proceso anterior escultórico, en la cual yo fui más figurativo, buscaba más expresar a través de la forma. Estas piezas son parte de varias colecciones acá en Chile, y fue mi proceso como explorar la forma, el material, con los conocimientos, con, digamos, el aprendizaje anterior, que ya había pasado por Europa, o sea, harto tiempo estuve y aprendiendo escultura clásica, pero lo que te contaba, por ejemplo, estos procesos escultóricos es muy minucioso. Esto es crear moldes, es crear la forma en barro, luego molde, luego sacar el positivo en el material. Hay desafíos que he tenido como este, que fue una escultura para Codel, una obra de tamaño considerable, y también como un poco tratar con el medio, de repente te encuentras con como con los deseos del otro, de pronto, por ejemplo, esta obra fue como un parto, porque no la querían, no sé, fue como tener que entrar a dialogar con tu idea e imponerla de alguna forma frente a un cliente que, digamos, es el trabajo anterior que yo tuve de diseñador, que en el fondo el diseñador llega a eso, pero es súper buena la experiencia, o sea, de alguna forma te enfoca y sabes hacia dónde vas y aprendes. Mira, esta es una foto tuya en tu taller, ¿cierto? Trabajando con uno de los materiales que vamos a revisar hacia el final de esto. Pero con esta foto vamos a entrar a una parte de esta revisión de portafolio que es las preguntas antena, que es una sesión un poquito más lúdica. Entonces son 4 preguntas que yo te voy a hacer y tú me tienes que responder sin pensarlo demasiado y pueden ser tus respuestas desde el ámbito muy personal, doméstico, etcétera. Okay. Entonces la primera pregunta es, ¿qué otra profesión te habría gustado tener si no te hubieras dedicado a las artes visuales? Cirujano, yo creo. Cirujano. Cirujano. Tengo muy buen pulso y el cuerpo humano es como que siempre me atrae, ¿no? Sí. Sí, de hecho hablábamos la otra vez cuando estábamos revisando tu portafolio de ciertas situaciones en tus esculturas que parecen medias terapéuticas porque trabajaste cuidando gente también en España. Sí, así fue, tal cual. Entonces sí tienes una verdadera afición también por el cuerpo y la intervención del cuerpo. Sí. La segunda pregunta es, dinos un secreto de ti que nadie sepa. De pequeño yo quise ser bailarín de ballet. Bueno, algunas personas lo saben, pero yo como con 4 o 5 años era mi gran pasión. Y creo que el entorno me acompañó en ese momento. Y ese fue como un sueño frustrado, pero no, o sea, en el fondo no. O sea, me apasiona la danza mucho, pero fue una carrera que me hubiese encantado desarrollar y que yo creo que hubiese sido muy buena. O Así sea que como, también es un poco la respuesta a la pregunta anterior. ¿Qué otra también, profesión? mira, ahí te Bueno, contesté las bailarín. dos. David, la tercera. ¿Qué cosa no soportas hacer? Bueno, este último tiempo creo que tengo muy poca tolerancia con la gente cruel. Creo que fue un efecto incluso de la pandemia, que antes pasaba por alto ciertas cosas y ahora no tolero la crueldad. Y la última, con esto cerramos esta parte de la revisión. ¿Qué música escuchas cuando trabajas? ¿Qué música te acompaña en tu taller? Durante muchos años me ha acompañado Dido, y el grupo de su hermano, tiene un grupo electrónico, Faithless, que me encanta. Ah, ya, muy específico. Súper bien. Sí. Seguimos entonces, retomamos la revisión. Seguimos con esculturas, pero de un periodo más cercano en el tiempo, con este tipo de trabajo donde esta situación orgánica y de material industrial está aún más integrada, ¿cierto? Exacto. De hecho, por eso el nombre de esta serie, que se llama Anatomía, yo las comencé a crear, digamos, de una forma bien espontánea, como trozos incluso como de carne. Y de pronto me di cuenta que gente veía, oye, mira, es una lengua, o es esto. Y también un poco dentro de esta idea de crear organismos, pero con materia industrializada, en el fondo de darle otro sentido al objeto industrializado, a la materia, volver la materia, pura materia, como esta pieza, por ejemplo, que es de alfileres, en el fondo para mí es una escultura de acero. Entonces, claro, cambiarle el sentido y me encanta como reescribir un poco la materia, que de alguna forma está determinada a un uso de muy corta duración y que de alguna forma puede tener otro sentido, darle otro sentido. Y de alguna forma es lo que hace la industria, es determinar, determina
este fósforo, este alfilero, este clip tiene este uso, ningún otro, y cierta vida útil, y luego se transforma en un desecho Mm, que mm. dura mucho tiempo, o sea, son materias primas muy potentes. Entonces me llamó la atención el tema de los metales, de los plásticos, y de alguna forma fui encontrando también algunos conceptos que me han acompañado como, digamos, como de forma inconsciente en un comienzo y luego se transformaron en conceptos que son muy potentes para mí, que tiene que ver con, ya no con la ecología, sino también con el uso de la materia industrial y cómo afectamos nuestro entorno, cómo transformamos el territorio. Hay obras como esta que son más frágiles, que está hecha con fósforos quemados, y también como este dramatismo. Y bueno, estas piezas igual como ya un poco volúmenes más grandes, siguiendo con el tema figurativo, pero con otra intención. Esta pieza se llama Chuquicamata y digamos la perforación que tiene en la parte de atrás es la forma de Ah, la mina de Chuquicamata, exactamente igual, de hecho la saqué de ahí, de una imagen aérea, logré como plasmar la misma forma. Y mi intención era como eso, como hablar del extractivismo ya desde un lenguaje incluso más evidente, porque yo soy un poco más poético, pero de pronto así como un poquito más crudo, porque hay otra respuesta de las personas cuando se encuentran con figura humana. Hay una respuesta como más, no sé, más de piel. sí, a mí de hecho cuando vi tu portafolio la primera vez vi esto y me dio mucho nervio. Y Y también este tema como de crear pieles con estos plásticos, que da un efecto como de una piel. como de músculo, sí. Esta parte sí que ya es como más joya, digamos. Esto sí que Claro. objeto y dentro de estas tensiones que puede generar entre el objeto hacia la escultura o hacia la joya, esto va hacia ese lado también, porque de hecho se pueden usar como una especie de máscara, tienen como una cierta adhesión real al cuerpo humano. Me llama mucho la atención esta relación del objeto escultórico con el cuerpo. Y de ahí nació esta idea de generar estas máscaras que fueron como al inicio de la pandemia, también como con este sentido extra del cobre, como un protector, como antibacteriano, antiviral, anti todo, y de repente como una protección, pero casi como un ritual. Entonces, la anterior, que es máscara para Bárbara, Bárbara es mi hermana melliza, y yo le hice esa obra a ella, que fue, Ella, claro, que fue en el momento exacto del inicio de la pandemia, y coincidió que al final este objeto quedó como eso, como si fuese un objeto ritual, en el fondo de amor, porque es como entregarle cariño a alguien a través de un objeto. Y se transformó también como en una obra que me encantó registrarla. Entonces, y también esta pieza que fue también una sorpresa para mí, porque hay una agrupación en Francia que se llama Art for Change, of Change 21, que ellos están, digamos, luchando en contra del cambio climático, están a favor del Acuerdo de París, y ellos generaron esta idea de hacer una máscara, digamos, un artista por país hacía una máscara, y había que enviarla. Yo no sabía quién la iba a usar. Y finalmente lo usó Christiane Endler, que es la arquera de Chile. sí, Y para mí fue la sorpresa de verla con la máscara. Además, la máscara tiene todo este sentido como de pulmón extra, que tiene que ver con esto, como esta necesidad de tener aire. No somos conscientes del aire que necesitamos. Yo tuve justo en ese momento, fue como algo muy personal, bueno, me enfermé de COVID, me agarró fuerte y me agarró en el norte, estando en Calama con el tema de la contaminación de la ciudad. Nunca había sentido lo difícil que era como respirar, además de la altura, la contaminación. Entonces fue como algo muy personal que logré plasmar, fue como un regalo poder generar esta obra. Y bueno, aquí ya entramos en una serie de aquí obras vamos para... hacia donde desarrollé un lenguaje. Bueno, tuve la necesidad de hacerlo, no fue como algo pensado, de generar una relación con los territorios a través de la performance. Este tipo de trabajo enlaza ya directamente el objeto con el cuerpo humano a través de una performance. Y después vamos a ver directamente otras performances que tú estás realizando en el último tiempo. Exactamente, y claro, y también tiene que ver con la construcción del objeto, o sea, como yo lo entiendo, que puede Como entenderse esto, como por una ejemplo. artesanía, pero tiene que ver con el construir lento. Y aquí ya hay el precedente. Yo, bueno, estudié en Madrid arte contemporáneo, luego un doctorado en escultura, y comencé a explorar esta idea de incorporarme yo en la naturaleza. Entonces, este es como el precedente de las performances, que esta es una obra que hice en el 2005, donde yo me metía dentro de muchos trozos de la naturaleza, de troncos,
Y bueno, al final fue porque yo admiraba a un artista, Giuseppe Penone, que él también tiene un trabajo precioso con la naturaleza, y admiré mucho su obra, y yo estaba ahí como con la idea de querer explorar, era como incipiente en ese tiempo. Esta pieza ya es como, bueno, yo esto comencé en una especie como también, yo digo, como de creación ritual, muy inconsciente, está el tejer, tejer cobre, tejer materiales que encuentro, y en la anterior está esta obra que es como un semihuevo, que es un refugio inútil porque tú no puedes entrar, y este lo instalé en un vertedero clandestino en la periferia de la ciudad de Calama, y bueno, la idea es unir escultura con paisaje, con territorio y con sentido. Y bueno, el resultado final es esta foto intervenía también, porque luego yo la foto le intervengo, es como re-ritualizar, volver a ritualizar. Para mí yo hablo de ritual porque yo soy muy ritualista en todo, en mi vida y también con mi obra. Tengo mi tiempo para trabajar, me concentro mucho y de alguna forma es casi como un mantra de pronto el crear obra para mí. Y por eso cuando me preguntan cuánto te demoras, cuánto cable usaste, son preguntas que para mí son como muy, porque no me doy cuenta. De hecho, creo que ese también es un tema súper importante, el tiempo, cómo usamos el tiempo, que tiene que ver con la industria, la industrialización. Estamos tan industrializados que todo lo medimos en el uso y en el tiempo. Esta una de las performances que hice con Saco. Estas fotos, algunos recordarán o las reconocerán de cuando hicimos el encuentro del programa territorial con Dagmara, la directora de SACO, y entre las obras que ella había seleccionado para mostrar estaba esta también. Y ahora te conocemos a ti, entonces podemos saber un poco más del proceso por el Sí. otro lado. Ahí estaba yo dentro de esa, yo construí la pacheta, la idea era hacer una obra efímera en el paisaje, y bueno, mi idea era construir una pacheta allí, y luego nos dimos cuenta en ese proceso, también le agradezco a Cata González que me orientó, y nos dimos cuenta que realmente era yo también allí, también era utilizar mi cuerpo como parte de la obra, y acá también, esto fue también un proceso súper lindo que viví en Chiloé. Fue una beca que gané con Saco y MAM, y me fui a Chiloé un mes y pude también hacer esta performance en un lago en Chiloé, y donde conocí a Priscila, que es una artista ecuatoriana que nos está acompañando, Ah, y luego pudimos generar obra, ambos. Y bueno, este fue como el inicio, fue también un ritual con Canelo, ya es distinto, no es como en Ollagüe, que fue aire, frío, tierra, acá es agua, mucha agua. De hecho, sí, después de estas fotos costó mucho tomarlas porque se puso a llover, pero me encantó, o sea, era hacerse parte del paisaje, ser uno con el paisaje, y también entender que los registros fotográficos, como son de importantes, por eso que yo comencé a asesorarme con Jorge Gronemeyer, que me ha apoyado mucho en la edición fotográfica y en toda esta serie de performance. Esta también la hicimos con Tuco Bascuñán, la hicimos en Santo Domingo, y fue justo antes de la pandemia también, proyecto que quedó ahí congelado. Y también habla de la ausencia, habla de escultura, de desaparición, territorio, cuerpo. De alguna forma une todos estos puntos que me interesa tocar, y esta conexión con el paisaje, con la escultura, con el cuerpo. Y esta es la última performance que logré hacer en Calama, que es parte de un proyecto que estamos trabajando con Priscila Peralta, que es una obra llamada Residual, un proyecto llamado Residual, un FONDAP, y estamos ahí construyendo escultura. Ella es artista sonora, estamos uniendo los dos lenguajes. Yo hice esta acción frente al edificio de Codelco, cortando el camino, con el paisaje. Yo hice un paisaje con cable de cobre, con bloques de poliestireno que se usan para la construcción, y generé digamos, este bloque que es una muralla, enfrentando a este tremendo edificio. Y bueno, y ahí justo tuve la fortuna que venía el tren con el cobre, y lo ah, conseguí detener, lo lo parece. detuve, también fue como un logro así tremendo, y entonces fue como todo se dio de forma súper linda, y logré conseguir estos registros también fotográficos. Acá se ve un poco el otro lado, porque por un lado el muro es rojo, por el otro es verde, y abajo tiene la gráfica del sonido, que es parte de la pieza que estamos construyendo con Priscila. Ahí un poco se ve la dimensión del paisaje.
Y esta es una carpeta fotográfica de 5 fotografías 5 intervenidas. imágenes de registros de mis esculturas como paisaje, como territorio, están también intervenidas manualmente. Y Ah, sí, desde el 2019 que la estamos moviendo y todavía hay algunas series disponibles. Ah, disponibles, sí. genial. Y con esta última imagen de este trabajo, que es más portátil de alguna manera, quiero invitarte a una reflexión final. Y yo estuve pensando, bueno, a partir de nuestras conversaciones y de los temas que te interesan, que tienen que ver con el territorio, con el cuerpo, con lo industrial, con las ausencias, con lo ritual. Cuando fuimos conversando y me contaste que cuidabas personas también en España para ganarte la vida y que eran enfermos terminales, que tú acompañabas incluso en la muerte de estas personas que muchas veces tenían también su cuerpo con, me imagino yo, suero y cables y cosas que pasan en ese tipo de enfermedad. Entonces, quería invitarte a que esta reflexión final fuera un pensamiento tuyo sobre el arte como terapia y el arte como sanación. Creo que el arte como terapia, a mí siempre me sonó como terapia ocupacional. Esa fue como siempre la percepción que tuve. Y yo nunca lo entendí así. Creo que el arte creo que nos transforma. De hecho, yo mismo me miro 7 años atrás y siempre voy transformándome. Mi mente está apasionada por más y de hecho creo que es un camino. Creo que el arte es eso, un camino de transformación. Y estamos, tanto artistas como apasionados por el arte, estamos en ello. Y creo que desde mi punto, creo que de alguna forma yo puedo decir que es sanador, pero creo que es transformador, creo que esa es la palabra, nos transforma. Y porque para sanarte tienes que estar como enfermo, tienes que estar mal. Y creo que no, creo que la transformación tiene que ver como con un estado de la mente y del espíritu, y es una evolución. Y Una creo que ese es el evolución. camino, ¿sí? Y tiene que ver también con entenderte a ti, tu cuerpo, dónde estás, tu entorno, tu territorio, tus ancestros, eh, es como una comprensión macro. Y creo que eso tiene que ver con esa transformación de llegar a ser ese motor que, de hecho, el arte, eso, como el arte como un motor que transforma. Eso sí, creo que eso, así lo entiendo yo. Bueno, David, te agradezco muchísimo tu participación. Siempre siento que falta tiempo. Me habría encantado entrar un poquito más en el detalle de la construcción de la obra, pero también creo que eso es parte del misterio de las obras, justamente, de cómo está hecho y cómo, de qué va todo. Pero de todas maneras, pienso que es un trabajo súper interesante de seguir explorando y te doy las gracias. Y gracias también a la Fundación Antena por darnos la posibilidad de este otro encuentro en el programa territorial. Gracias, Natalia. Gracias, Antonio.